La noticia de la muerte de Víctor Manuel Vucetich, a los 70 años, cayó como un balde de agua fría en el fútbol mexicano y latinoamericano. Su trayectoria como director técnico fue legendaria. Sus títulos incontables y su apodo, el Rey Midas, resonaba en cada estadio donde sus equipos jugaban. Pero detrás de la gloria, de las portadas de periódicos y de las ovaciones de multitudes, se escondía la historia de un hombre que también conoció la soledad, la incomprensión y los dolores que el éxito nunca logra borrar. Para entender por qué su final fue percibido como trágico, es necesario regresar al inicio de su vida, a sus orígenes humildes, a las calles donde el fútbol no era un lujo sino un lenguaje de supervivencia, y a los primeros pasos de un joven que sin saberlo, estaba destinado a convertirse en un mito del deporte. Víctor Manuel Vucetich nació el 25 de junio de 1955 en Tampico, Tamaulipas. Su entorno no estaba plagado de riquezas ni de comodidades. Al contrario, su familia, como muchas en esa época, vivía con lo justo. Desde niño aprendió el valor de la disciplina, de respetar los horarios y de trabajar duro para conseguir lo que deseaba. La infancia de Vucetich no estuvo marcada por los lujos que hoy rodean a las jóvenes promesas del fútbol, que desde adolescentes cuentan con representantes, academias privadas y entrenadores personales. En los años 60, ser futbolista era un sueño lejano, casi imposible, y solo los más persistentes lograban dar el salto. Su familia siempre le inculcó principios sólidos: respeto, humildad y esfuerzo. Su padre, aunque no era futbolista, entendía la importancia del deporte como medio de formación. Y su madre, con esa mezcla de ternura y dureza característica de las mujeres mexicanas de provincia, fue quien moldeó gran parte de su carácter. Reservado, trabajador, disciplinado hasta el extremo. Aquella niñez en Tampico fue dura pero formativa. Víctor entendió pronto que nada en la vida le sería regalado. Para un niño de clase media-baja en los años 60, el fútbol no era simplemente un juego, era una vía de escape, un lenguaje universal que unía a barrios enteros. Víctor, como tantos otros, pasaba horas en la calle pateando pelotas improvisadas con calcetines viejos o con balones gastados que circulaban entre varios niños. Sin embargo, había algo distinto en él. No solo jugaba, observaba, no solo corría detrás del balón, analizaba cómo se movían sus compañeros, dónde estaban los espacios, cómo podía anticipar la jugada. Ese rasgo analítico, casi obsesivo, sería la semilla de lo que años más tarde lo convertiría en uno de los entrenadores más exitosos en la historia de México. Su talento pronto llamó la atención en equipos juveniles locales. Aunque no fue una estrella fulgurante como jugador profesional, su capacidad de liderazgo, su inteligencia táctica y su calma para tomar decisiones lo destacaron incluso entre mayores. Lo que muchos no sabían era que ese joven ya soñaba con estar en el banquillo, con dirigir, con construir equipos más allá de ser simplemente parte de uno. A finales de los años 70, Vucetich logró dar el salto al fútbol profesional, un privilegio reservado para unos pocos. Jugó como mediocampista en equipos como el Atlético Potosino, entre otros, aunque nunca alcanzó una fama extraordinaria. Su carrera como jugador fue discreta, casi silenciosa, pero dejó en él aprendizajes valiosísimos. Entendió las exigencias del vestuario, las presiones económicas de los clubes pequeños y la frustración de los futbolistas que no siempre lograban llegar a la cima. No era el tipo de jugador que salía en las portadas por sus goles espectaculares, pero sí era reconocido como alguien confiable, disciplinado y con una mentalidad que inspiraba respeto. Esos años le permitieron conocer las entrañas del fútbol mexicano. La lucha de los equipos modestos por sobrevivir, la dureza de las concentraciones interminables y la fragilidad de una carrera que en cualquier momento podía truncarse por una lesión. Mientras muchos compañeros soñaban con prolongar sus carreras como jugadores hasta el límite, Vucetich empezó a visualizar otro destino: convertirse en entrenador.
Ya en su etapa como futbolista, solía aconsejar a sus compañeros, analizar partidos con detalle y discutir sobre estrategias. Algunos decían en broma que era un entrenador dentro del campo. El salto no fue sencillo. En aquellos años, convertirse en director técnico implicaba mucho más que obtener un título. Era necesario construir credibilidad en un entorno dominado por nombres de peso y por una prensa implacable. Pero Víctor tenía algo que otros no: paciencia y método. Mientras algunos buscaban atajos, él se preparó, estudió, aprendió de los errores y acumuló experiencias que lo irían fortaleciendo. Su primera gran oportunidad llegó a mediados de los años 80, cuando comenzó a dirigir en divisiones menores y en equipos que no figuraban en los titulares. Era el inicio de un camino que pocos imaginaban terminaría con 5 títulos de liga en México y con el reconocimiento internacional. Lo que marcó la diferencia desde el principio fue su carácter. En un ambiente donde abundaban entrenadores carismáticos, mediáticos y de declaraciones rimbombantes, Vucetich destacaba por lo contrario. Era discreto, sereno, reflexivo. No buscaba protagonismo en los micrófonos. Prefería hablar con hechos dentro del campo. Esa actitud, que a veces le fue criticada por un sector de la prensa que lo consideraba demasiado frío, terminó siendo uno de sus mayores sellos distintivos. En el vestuario, los jugadores lo respetaban no por gritar más fuerte, sino por la coherencia entre lo que decía y lo que hacía. Jamás pedía disciplina si él mismo no era disciplinado. Nunca exigía esfuerzo si él no se mostraba igual de comprometido. Con el tiempo, esta forma de liderazgo lo haría inolvidable para varias generaciones de futbolistas. Para entender la relevancia de los primeros pasos de Vucetich como entrenador, hay que situarse en el contexto de los años 80. El fútbol mexicano vivía una etapa de transición. Algunos equipos buscaban modernizarse, mientras otros seguían anclados en estructuras obsoletas. El Mundial de 1986 en México había puesto al país en el centro del mapa futbolístico, pero a nivel local aún persistían problemas: corrupción en algunos clubes, falta de infraestructura y ligas poco competitivas. En ese escenario, un joven entrenador como Vucetich tenía 2 opciones: seguir la corriente o intentar hacer las cosas diferentes. Fiel a su estilo, eligió lo segundo. Comenzó a trabajar con metodologías nuevas, con entrenamientos planificados al detalle y con una visión más científica del deporte, algo poco común en aquellos años. Su primera etapa en equipos modestos estuvo marcada por retos enormes. No tenía plantillas estelares ni presupuestos millonarios. Sin embargo, ya se vislumbraba su capacidad para sacar lo mejor de cada jugador, para construir equipos sólidos a partir de recursos limitados. Esa habilidad sería la base de su fama futura como el Rey Midas, el hombre que convertía en oro todo lo que tocaba. A finales de los 80, empezaron a llegar los primeros resultados. Equipos que habían sido ignorados comenzaron a competir con dignidad. Jugadores que parecían destinados al olvido encontraron en él un mentor que los revitalizó. Poco a poco, el nombre de Vucetich empezó a sonar más fuerte, y con él, las expectativas crecieron. No todo fue fácil. Los inicios de su carrera como técnico estuvieron llenos de dudas, críticas y obstáculos. La prensa cuestionaba su perfil bajo. ¿Puede un entrenador tan callado liderar a un vestuario lleno de personalidades fuertes? Los directivos dudaban de su experiencia. Y como suele ocurrir en el fútbol, un par de derrotas bastaban para ponerlo en la cuerda floja. Sin embargo, Vucetich demostró desde el inicio que estaba hecho de otra pasta. No se dejó amedrentar por la crítica ni se desvió de sus convicciones. Para él, el fútbol era mucho más que ganar un partido. Era un proyecto a largo plazo, un proceso en el que la constancia y la disciplina valían más que los resultados inmediatos. Detrás de aquellos primeros pasos, había también un costo personal: las largas jornadas de trabajo, los viajes constantes y la presión permanente le pasaron factura en su vida familiar.
Aunque siempre trató de proteger su privacidad, era evidente que la vida de un entrenador en México implicaba sacrificios enormes. En más de una ocasión, Vucetich confesó que había perdido momentos valiosos con su familia por estar concentrado en su trabajo. Esa renuncia silenciosa fue uno de los dolores ocultos que lo acompañarían a lo largo de su vida. La primera etapa de Víctor Manuel Vucetich como entrenador había dejado claro que no era un hombre cualquiera. Su carácter sobrio, su disciplina férrea y su capacidad para transformar equipos mediocres en conjuntos competitivos llamaron rápidamente la atención en un fútbol mexicano que comenzaba a buscar renovaciones. Lo que estaba por venir marcaría su nombre en la historia. Títulos, reconocimientos, momentos de gloria que hicieron vibrar a millones de aficionados. Pero también comenzaban a gestarse las sombras, las críticas desproporcionadas, la presión constante, las derrotas que duelen más que 100 victorias y las renuncias personales que terminarían cobrando un precio altísimo. El salto al reconocimiento llegó en 1991 cuando, al mando del Club León, Vucetich conquistó su primer campeonato de liga. Para muchos fue una sorpresa. Nadie esperaba que un equipo que no estaba entre los favoritos levantara el trofeo. Pero así era Vucetich, el hombre capaz de transformar lo ordinario en extraordinario. Ese campeonato no solo representó un logro deportivo, sino el inicio de su leyenda como Rey Midas. A partir de entonces, cada equipo que dirigía parecía estar destinado a la gloria. Sus métodos meticulosos, su capacidad de leer el juego y su serenidad en los momentos de mayor tensión lo distinguían de la mayoría de entrenadores. Mientras otros explotaban de rabia o se dejaban llevar por el ego, Vucetich permanecía impasible, confiado en sus decisiones y transmitiendo seguridad a sus jugadores. En 1994, con los Tecos de la UAG, logró algo que muchos consideran uno de los hitos más grandes de su carrera: llevar a un equipo universitario, sin la tradición ni el poder económico de los gigantes, al título de liga. Fue un triunfo inesperado, casi milagroso. La prensa comenzó a consolidar el apodo de Rey Midas. Parecía que todo lo que tocaba se convertía en oro. Ese campeonato confirmó que su éxito no era cuestión de suerte, sino de método. Vucetich demostraba que, con disciplina, orden y visión, cualquier equipo podía competir al más alto nivel. Para muchos jugadores que pasaron por sus manos, fue una experiencia transformadora. Aprendieron a confiar en sí mismos, a superar sus limitaciones y a soñar con lo imposible. Más glorioso de su carrera llegó con los Rayados de Monterrey, equipo al que dirigió en varias etapas. Bajo su mando, Monterrey vivió una de las épocas más doradas de su historia. Ganó 2 títulos de liga, 2009 y 2010. Y sobre todo, conquistó la Liga de Campeones de la CONCACAF en 3 ocasiones consecutivas, 2011, 2012 y 2013, llevando al club a disputar el Mundial de Clubes de la FIFA. Los Rayados de Vucetich eran un equipo sólido, con una identidad clara y con figuras como Humberto Chupete Suazo, Aldo de Nigris y Jonathan Orozco, brillando bajo su dirección. Los aficionados regiomontanos lo elevaron a la categoría de ídolo eterno, agradecidos por haberles regalado noches inolvidables y haber puesto a Monterrey en el mapa internacional. Pero con la gloria también llegaron las críticas. La prensa deportiva mexicana, siempre exigente y a veces implacable, comenzó a cuestionar su estilo. Para algunos analistas, Vucetich era demasiado conservador, demasiado frío, poco arriesgado. Se le acusaba de preferir el orden defensivo antes que el espectáculo ofensivo. Él, fiel a su carácter, jamás entraba en polémicas. Respondía en la cancha con resultados. Sin embargo, esas críticas comenzaron a desgastarlo poco a poco. Detrás de la serenidad que mostraba en público, empezaba a acumular un cansancio emocional que solo se revelaría con el paso de los años. El episodio más doloroso de su carrera llegó en 2013, cuando fue nombrado entrenador de la selección mexicana en plena crisis. El Tri
estaba al borde de la eliminación rumbo al Mundial de Brasil 2014, y la federación recurrió a él como último recurso. Su llegada generó esperanza. Si alguien podía ordenar el caos, era Vucetich. Sin embargo, apenas dirigió 2 partidos oficiales, un empate contra Panamá y una derrota ante Costa Rica. Los directivos, en una decisión polémica y cuestionada hasta hoy, lo despidieron de manera fulminante. Aquella experiencia dejó una herida abierta en su corazón. Muchos creen que nunca se repuso del todo. Para un hombre que había ganado todo a nivel de clubes, la oportunidad de dirigir a la selección en un mundial era el gran sueño de su vida. Que se lo arrebataran tan pronto y de manera tan cruel, lo marcó profundamente. En entrevistas posteriores confesó que aquel episodio fue una de las mayores decepciones de su carrera. Más allá de los títulos y las derrotas, Víctor Manuel Vucetich era un hombre reservado, de pocas palabras y vida privada celosamente resguardada. Nunca buscó ser una celebridad ni protagonizar escándalos. Su refugio era su familia, aunque los sacrificios del fútbol lo alejaron en muchas ocasiones de sus seres queridos. La soledad era una constante en su vida. Mientras otros entrenadores disfrutaban de los reflectores, él prefería retirarse a su casa, leer, estudiar partidos y planear estrategias. Sus amigos más cercanos lo describían como un hombre bondadoso, pero con una tristeza silenciosa que lo acompañaba incluso en los momentos de gloria. El ritmo de vida de un entrenador en México es brutal. Entrenamientos diarios, viajes constantes, presión mediática y la exigencia de resultados inmediatos. Vucetich, con su estilo meticuloso, se entregaba por completo a su trabajo. Esa entrega, con el tiempo, comenzó a pasar factura a su salud. El estrés, las noches sin dormir, las preocupaciones acumuladas y los constantes despidos injustos lo fueron debilitando. Aunque siempre trató de mostrarse fuerte, las huellas del desgaste eran cada vez más evidentes. En los últimos años, antes de su muerte, se le veía cansado, envejecido, con la mirada de alguien que había cargado demasiado peso sobre los hombros. Su figura generaba sentimientos encontrados. Para las aficiones de León, Tecos y sobre todo Monterrey, era un ídolo eterno. Para la prensa nacional, en cambio, era un técnico cuestionado, a veces infravalorado. Esa dualidad, ser amado por unos y criticado por otros, fue una constante en su vida. En muchas ocasiones, él mismo expresó sentirse incomprendido. Había dado todo por el fútbol mexicano, pero nunca sintió el reconocimiento pleno que merecía. Ese desencuentro entre lo que ofrecía y lo que recibía fue otra de las la imagen de Víctor Manuel Vucetich levantando trofeos, rodeado de jugadores eufóricos y de aficionados que lo aclamaban como Rey Midas, parecía destinada a ser eterna. Sin embargo, como ocurre con todos los grandes personajes del deporte, su trayectoria entró en una etapa de declive. Los últimos años de su vida fueron una mezcla de luces y sombras, de reconocimientos y olvidos, de victorias que aún arrancaban sonrisas y de derrotas que golpeaban el alma. Y en medio de todo, un deterioro físico y emocional que terminaría llevándoselo a los 70 años. Aunque después de su dolorosa salida de la selección mexicana, muchos pensaron que su carrera había terminado, Vucetich aún tenía gasolina en el tanque. Dirigió de nuevo a clubes de la Liga MX, como Querétaro, León y Monterrey, en una segunda etapa. En todos dejó huella, aunque los resultados no siempre fueron los esperados. Su segundo paso por los Rayados, por ejemplo, estuvo marcado por la nostalgia. Los aficionados lo recibieron con cariño, recordando los títulos y la época dorada. Pero el fútbol había cambiado. Las plantillas eran diferentes, las exigencias mayores y la paciencia menor. Aunque logró mantener cierto nivel competitivo, nunca volvió a tocar el cielo como en los años gloriosos de la década de 2010. En Querétaro vivió otra etapa significativa, llevando al club a una histórica final de liga en 2015. Aunque perdió ante Santos Laguna, aquel logro fue celebrado como una hazaña.
Una vez más, Vucetich demostraba su capacidad para elevar a equipos modestos. Pero la prensa, implacable, insistía en señalar que su estilo estaba anticuado, que el fútbol moderno pedía entrenadores más jóvenes y arriesgados. El paso de los años se reflejaba en su rostro y en su voz. Quienes lo conocían de cerca decían que su mirada ya no tenía el mismo brillo. La serenidad seguía ahí, pero acompañada de una melancolía más evidente. Vucetich, el hombre de hierro en los banquillos, empezaba a sentirse vulnerable. La salud comenzó a darle avisos. Aunque nunca fue del todo transparente sobre sus padecimientos, se sabía que arrastraba problemas de hipertensión y complicaciones derivadas del estrés crónico. Las largas noches de desvelo, analizando partidos, la tensión de los entrenamientos y la presión de la prensa le habían cobrado factura. Cada partido era un desgaste físico y emocional que lo iba consumiendo lentamente. Uno de los dolores más profundos en los últimos años de su vida fue la sensación de no haber recibido el reconocimiento completo que merecía. Sí, era admirado por miles de aficionados y respetado por jugadores que lo habían tenido como entrenador. Pero a nivel institucional, sentía que su legado no se valoraba en toda su dimensión. En varias entrevistas dejó entrever esa frustración. Decía que el fútbol mexicano era ingrato, que los logros parecían olvidarse demasiado rápido. Recordaba con amargura cómo había sido despedido de la selección después de apenas 2 partidos, y cómo, pese a su impresionante palmarés, se le cuestionaba más que a otros entrenadores con menos títulos. Ese sentimiento de incomprensión lo acompañó hasta el final. Para un hombre que había entregado su vida al fútbol, esa falta de gratitud fue una herida que nunca cerró. En medio de las tormentas profesionales, su familia fue su refugio. Siempre intentó mantenerlos lejos del ojo público, protegiendo su intimidad. Pero también reconocía que había pagado un precio alto. Había sacrificado momentos importantes como padre y esposo por el fútbol. En los últimos años buscó recuperar ese tiempo perdido. Pasaba más horas en casa, rodeado de los suyos, tratando de disfrutar de la tranquilidad que nunca había tenido en su vida activa como entrenador. Sin embargo, esa calma era interrumpida constantemente por la nostalgia de los estadios, por el eco de los cánticos y por la sensación de que aún tenía algo más que dar. La noticia de su muerte a los 70 años no fue del todo inesperada para quienes lo veían de cerca. En los últimos meses, su salud había empeorado. La hipertensión y problemas cardíacos se sumaron a un desgaste generalizado. Aparecía en público cada vez menos, y cuando lo hacía, se le veía frágil, con la voz apagada y el paso lento. Los medios reportaron que había estado hospitalizado en varias ocasiones, aunque siempre trató de mantenerlo en reserva. No quería ser visto como un hombre derrotado por la enfermedad, sino como el entrenador fuerte que había sido. Pero la realidad era que el cuerpo ya no respondía como antes. El día que se anunció su fallecimiento, el fútbol mexicano se detuvo. La noticia se expandió rápidamente por redes sociales, portales de noticias y programas deportivos. Víctor Manuel Vucetich había muerto a los 70 años. Las muestras de cariño no tardaron en llegar. Aficionados de León, Tecos, Monterrey y Querétaro se unieron en el dolor, recordando los títulos y las emociones que les había regalado. Jugadores que habían estado bajo su mando lo despidieron con palabras conmovedoras, destacando no solo al entrenador, sino al ser humano que los había guiado con paciencia y respeto. La Federación Mexicana de Fútbol y varios clubes rindieron homenajes en su memoria. Minutos de silencio en los estadios, mensajes en camisetas, banderas a media asta. Pero para muchos, ese reconocimiento llegaba tarde. Era el tributo que merecía en vida y que solo recibió plenamente en la muerte. El legado de Víctor Manuel Vucetich es incuestionable. Con 5 títulos de liga y 3 de CONCACAF, es uno de los entrenadores más exitosos en la historia del fútbol mexicano. Pero más allá de los números, dejó enseñanzas profundas. La importancia de la disciplina, la paciencia, la humildad y la constancia.
Para muchos jugadores, fue un mentor que les cambió la vida. Para los aficionados, un símbolo de que los sueños imposibles se pueden cumplir. Y para el fútbol mexicano, un recordatorio de que la grandeza no siempre está acompañada de reflectores ni de discursos grandilocuentes, sino de trabajo silencioso y resultados contundentes. Sin embargo, no se puede hablar de Vucetich sin mencionar la tristeza que lo acompañó. La sensación de incomprensión, la soledad, el sacrificio personal y el dolor de no haber podido dirigir a la selección en un mundial fueron cargas que pesaron en su corazón hasta el final. Su vida fue una paradoja. El rey Midas, que todo lo ganaba en el campo, pero que en lo personal muchas veces se sintió derrotado. El hombre que convirtió en oro los sueños de miles, pero que nunca encontró del todo su propia paz. Hoy, al mirar hacia atrás, el recuerdo de Víctor Manuel Vucetich está lleno de luces y sombras. Fue un grande del fútbol, un estratega brillante, un líder sereno y un hombre íntegro. Pero también fue un ser humano frágil, con dudas, tristezas y heridas que nunca sanaron. Su final a los 70 años nos recuerda que detrás de cada ídolo hay una historia de sacrificios invisibles, de dolores ocultos y de batallas silenciosas. Y que, a veces, los héroes más grandes son también los más incomprendidos. La partida de Víctor Manuel Vucetich nos recuerda que detrás de cada ídolo hay un ser humano que sufre, que sueña y que paga un precio alto por la gloria. Su apodo de Rey Midas fue justo. Convirtió en oro la esperanza de equipos que parecían condenados al anonimato y regaló noches inolvidables a millones de aficionados. Sin embargo, ese oro casi nunca fue para él. Vivió con la carga de la crítica, con la herida de la selección mexicana y con la tristeza silenciosa de quien siente que no recibió todo el reconocimiento merecido. Más allá de los trofeos, Vucetich deja un legado de disciplina, humildad y constancia. Fue un líder que no necesitaba gritar para imponer respeto. Un estratega que demostró que los sueños imposibles pueden cumplirse con trabajo y paciencia. Su historia es una lección. El éxito siempre tiene un precio, y a veces ese precio es la paz interior. Hoy lo despedimos con gratitud y con dolor. Gratitud por los momentos de gloria que regaló. Dolor porque se fue demasiado pronto, a los 70 años, sin disfrutar plenamente del reconocimiento que en vida merecía. Su nombre quedará grabado en la memoria del fútbol mexicano, como un símbolo de grandeza y de sacrificio. Querido lector, si esta historia te conmovió, te invito a mantener viva su memoria. Suscríbete a nuestro canal para seguir recibiendo relatos como este, donde exploramos no solo las victorias, sino también las luchas invisibles y los finales humanos de quienes marcaron nuestra historia. Tu apoyo nos permite seguir investigando, narrando y compartiendo con detalle las vidas que merecen ser recordadas. Porque la memoria, como el fútbol, solo cobra sentido cuando se comparte.